Bendiciones a todos mis hermanos. Dios me les bendiga. En este pequeño estudio quiero presentar un esbozo de lo que es la escatología bíblica para que nosotros nos ubiquemos como congregación y entendamos que existen diferentes corrientes escatológicas, pero nosotros como iglesia pertenecemos a una, no a capricho, sino porque es la que consideramos que tiene mayor sustento y consistencia bíblica. Eventos del porvenir. Primeramente vamos a ver lo que es la clasificación de la corriente escatológica de acuerdo a la postura con respecto al milenio y la segunda venida. Entonces, con respecto al milenio y la segunda venida, las diferentes corrientes escatológicas que existen es la milenarista, la postmilenarista y la premilenarista. En el caso de la amilenarista, esto utiliza el método alegórico de interpretación para poder enseñar que no hay un reino literal de Cristo sobre la tierra. Según esta interpretación, todas las promesas dadas a Israel se están cumpliendo en la iglesia. De hecho, pues estos creen en la doctrina del reemplazo, ¿no? En la milenarista no cree en un reino físico de Cristo que va a venir a la tierra, pero para ello tienen que alegorizar los pasajes, este método de interpretación, donde se espiritualiza los pasajes que hablan acerca de un milenio. Entonces, ellos consideran que Cristo ya vino de manera espiritual. De hecho, eso lo podemos ver desde las doctrinas católicas hasta las doctrinas de los testigos de Jehová, que espiritualicen, ¿no? Que Cristo ya vino en el corazón de las personas y este es el reino entonces milenial que hay. Pero nada que ver realmente con lo que la Biblia enseña. En el caso de la postura postmilenarista, esta postura es definida por los teólogos del pacto. Consideran que el mundo será cristianizado y sometido al evangelio antes del regreso de Cristo, y que por lo tanto Cristo aparece después del milenio. Cabe señalar que estos también promueven la doctrina del reemplazo. Entonces estos teólogos del pacto consideran que de hecho para que Cristo pueda venir, entonces la iglesia tiene que avivar su espíritu misionero y evangelizar a todo el mundo para que Cristo pueda venir a este mundo, ¿no? Pero obviamente esto va a ser después de los 1000 años. Después de 1000 años Cristo viene a establecerse. Según la postura, ¿no?, postmilenarista, que bueno, claro, ¿no?, que sí, realmente ellos creen en una venida física, a diferencia del amilenarista, pero ellos creen que Cristo viene después de los 1000 años, ¿no? Y que por lo tanto Cristo aparece, ¿no?, después del 1000 años, pero nada más que estos creen en la doctrina del reemplazo, que ya Israel no tiene nada que ver dentro de las profecías bíblicas, y que muchos de las promesas hoy se cumplen en el pueblo o la iglesia como tal. En el caso de la premilenarista, que es la postura a la cual nosotros pertenecemos como ministerio, como iglesia, creemos que Cristo viene literalmente, físicamente, presencialmente, corporalmente a la tierra para instituir el milenio. El Cristo viene a establecer, eso lo abunda, ¿no?, las escrituras del Antiguo Testamento acerca de este reino, donde Él va a venir a reinar literalmente a la tierra en cumplimiento de las promesas dadas al pueblo de Israel. Esto, de hecho, creemos, ¿no?, que va a ocurrir en breve por toda la sintomatología que se está presentando en este mundo. Ahora vamos a ver la clasificación premilenarista de acuerdo a la postura del tiempo del arrebatamiento. La primera parte era la postura de las diferentes corrientes escatológicas en cuanto al milenio y en cuanto a la segunda venida de Cristo. Pero ahora nos vamos a centrar en la postura premilenarista y cuál es la diferente subcorriente en cuanto al arrebatamiento. Lo primero es respecto al tipo de arrebatamiento, tenemos la postura de un arrebatamiento parcial, donde se consideran o creen que no todos los miembros del cuerpo de Cristo serán arrebatados, sino solamente los que perseveren, los que estén velando como las 10 vírgenes. El problema con esta postura es que obvian
muchas doctrinas fundamentales, ¿no?, en cuanto a la salvación, porque lo que hacen es cercenar el cuerpo de Cristo, dividirlo y solamente atribuirle la bendición del arrebatamiento a aquellos que perseveren, como las 10 vírgenes dicen ellos. Esto es contradictorio totalmente a la Escritura, entendiendo que la salvación no es por mérito, sino por la gracia del Señor, inclusive el arrebatamiento es por la gracia del Señor, y que la iglesia es un cuerpo unido, como tal no puede ser arrebatada una mano, un pie primero y después el tronco, sino que la iglesia es arrebatada corporalmente. Entonces esta postura no tiene pies ni cabeza. Esta la podemos ver en iglesias de corte pentecostal, arminiana. La otra postura, que es una también de las más enseñadas, es la post-tribulacionista. Estos interpretan que la iglesia sufre el periodo de la gran tribulación y que al final de esta la iglesia es arrebatada. Los proponentes de este sistema alegorizan las escrituras borrando toda distinción entre Israel y la iglesia. Enseñan que las promesas a Israel se están cumpliendo en la iglesia. Entonces los post-tribulacionistas consideran que la iglesia tiene que pasar la gran tribulación y que al final entonces de esta tribulación es arrebatada. Entonces el problema con esto es que ellos borran toda distinción entre Israel y la iglesia y consideran que todas las promesas dadas a Israel ahora se cumplen en el Israel espiritual, que es la iglesia. Esta es la postura post-tribulacionista. En la postura mi-tribulacionista consideran que el arrebatamiento sea en la última parte, escuche bien, la última parte del primer periodo de la tribulación, divide en las 70 semanas de Daniel en dos partes distintas. La inminencia de la venida de Cristo por sus santos desaparece. O sea que en el caso de esto consideran que en la última parte del primer periodo de la semana, ¿no?, 70, el primer periodo de la semana 70, ya al finalizar este primer periodo la iglesia es arrebatada. O sea que la iglesia pasa cierto sufrimiento y luego es arrebatada. Cristo la viene a rescatar. Pero esto borra la doctrina de la inminencia de Cristo. Y la inminencia pues de Cristo nos dice que en cualquier momento puede darse, ¿no? Y en el caso de esto, pues ya no sería inminente porque hay señales que se van a presentar para las personas que se queden. Entonces, en el caso de la postura pretribulacionista, que es la que nos adherimos nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, pretribulacionista, creemos que la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación y nosotros entendemos la escritura interpretándola desde el método gramatical histórico literal. Este es el método correcto de interpretación para poder entender en su contexto, entender en el pensamiento de estos hombres inspirados qué es lo que querían transmitir. Ahora vamos a ver el orden de los eventos del porvenir. Ya esbozamos un poco las diferentes corrientes. Recuerden que esto es un esbozo, nos toca pues a cada uno de nosotros profundizar en cada uno de estos puntos. Simplemente le doy un esquema, no un esqueleto, para que nos vayamos profundizando y tengamos una mayor claridad en cuanto a los temas escatológicos. Pero ahora, desde el punto de vista futurista, dispensacionalista, vamos a ver lo que es el orden del porvenir. El arrebatamiento lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, no será visible. Esta es una de las características del arrebatamiento, no será visible. 1 Tesalonicenses 5, 2, será instantáneo. 1 Corintios 15, 51 y 52, será inesperado. Mateo 24, 42 al 44, Mateo 25, 13, Marcos 13, 32 al 33, y será selectivo. Segunda de Pedro 2.9 y Apocalipsis 3.10. Estas son las 4 características del arrebatamiento. Recuerde que es el orden de los eventos del porvenir. Tenemos el arrebatamiento. Luego del arrebatamiento tenemos el tribunal de Cristo. La iglesia es arrebatada y comparecemos delante del tribunal de Cristo. Recuerde que este tribunal de Cristo no es para condenación. Este tribunal de Cristo es donde se presenta la iglesia a recibir recompensa o perder recompensa. Aquí este es un juicio solamente para la iglesia.
Lo encontramos en 2 de Corintios 5:10, Romanos 14:10. Luego de esto, una vez que comparecemos al tribunal de Cristo, vamos a celebrar la boda del Cordero. Apocalipsis 7 al 9. Luego de la boda del Cordero, simultáneamente podemos decir, aquí entra en acción la gran tribulación. De hecho, no, sino en el momento, digamos, que se están desarrollando los eventos, el Tribunal de Cristo, la boda del Cordero, aquí también paralelamente o simultáneamente se está desarrollando la gran tribulación, los jinetes, desde Apocalipsis 6, comienzan a abrirse los sellos y los jinetes del Apocalipsis comienzan a entrar en acción. De hecho, Mateo 24, 21, Apocalipsis 16, capítulo 16 hasta el capítulo 19, nos narran el desarrollo de este gran evento. Y Tesalonicenses segunda, ¿no? Capítulo 2, versículos 7 al 12. Esta es la gran tribulación. Luego tenemos la batalla de Armagedón, que de hecho está en el contexto de la segunda venida, pero es cuando se reúnen las diferentes naciones a combatir con el propósito del dominio mundial, pero luego miran el avistamiento, ¿no? El apagón de luces, las estrellas suprimen su resplandor y el fulgor, ¿no?, del poder y la gloria de Cristo, pensando ellos, ¿no?, que vienen los extraterrestres, ¿no?, a atacar la tierra. Ellos se dirigen entonces ahora su poderío al cielo, pensando que van a destruir pues el que viene ahí. Y Apocalipsis 16, 14, 16 nos habla de esta batalla. Luego sabemos que Cristo hace carnicería con ellos para establecer su reino milenial. Mateo 24:30, Apocalipsis 1:7 y Hechos 1:11. Antes, me faltó un detalle aquí, ¿no? Antes de terminar, digamos, porque falta entreguerra, ¿no? Antes de terminar el primer periodo de lo que se conoce la tribulación, recuerde, las 70 semanas se dividen en dos periodos, el primer año de 3 años y medio y el segundo también de 3 años y medio, el primero de aparente paz y tranquilidad y el otro es de gran tribulación, como se conoce. Pero al finalizar este primer periodo, entonces tenemos la guerra de Gog y Magog, donde hay una coalición de naciones dirigidas por Rusia, donde se dirigen a atacar al pueblo de Israel, donde según Ezequiel capítulo 38, va a haber una intervención divina, destruyendo a los enemigos y quedando sepultados en las fronteras de Israel. Luego de este evento, pues tenemos que entra el periodo de la gran tribulación, el Armagedón, la segunda venida de Cristo, se da en el mismo contexto. Y una vez que Cristo se establece, ¿no?, y tiene el dominio de todos sus enemigos, entonces se establece el reino milenial. Apocalipsis 20, versículo 6. Y también en ese contexto se dan las cenas de la boda. Mateo 22, 1 al 14 y Apocalipsis 20, 11, donde todos los invitados, tanto judíos como gentiles, van a presenciar, ¿no?, la presentación de la novia en las cenas de la boda. Luego que finaliza el periodo del milenio, antes de que se dé el juicio del trono blanco, se da lo que se conoce como también la guerra de Gog y Magog, pero no es la guerra de Gog y Magog de Ezequiel, ¿no?, 38, sino que tiene que ver en este caso con el protagonismo del mismo Satanás, enviando, ¿no?, a las diferentes partes del mundo como espíritus de rana, ¿no?, convenciendo a las naciones para la última gran rebelión, que sabemos que Dios extermina pues esta rebelión y tenemos el juicio del trono blanco, Apocalipsis 20:11, donde de hecho comparecen todos los que van para la condenación, pero Dios en su justicia le va a dar a cada quien lo que merece. La eternidad es el último, ¿no? Lo último, Apocalipsis 22, 3 al 5, Isaías 65 al 17, 65, 17 al 19 y Isaías 66 al 22. Aquí tenemos de manera esbozada los eventos del porvenir.
Y esto de alguna manera pues nos puede dar más claridad, ¿no? Y ordenar el pensamiento para que entendamos cuál es nuestra postura y dónde estamos nosotros. Ahora vamos a ver la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida, que en este caso también hay bastante confusión dentro del el pueblo cristiano nominal. Confunde lo que es el arrebatamiento y la segunda venida. Entonces aquí tenemos que aclarar realmente este evento. Y también porque hay ataque, ¿no?, en contra del arrebatamiento. Dice que no hay tal cosa como un arrebatamiento secreto, sino que tiene que ver con segunda venida. Pero miramos las diferencias claras de estos eventos. En el caso del arrebatamiento, la iglesia es arrebatada al cielo, donde nos encontramos con el Señor en el aire. Primera Tesalonicenses 4:17. Escuche bien, la iglesia es arrebatada al cielo y ahí nos encontramos con el Señor en el aire. A diferencia de la segunda venida, que la iglesia viene con Cristo. En la primera es Cristo viene por su iglesia, ¿no?, viene por su santo. En la segunda venida, Cristo ahora viene con su iglesia, viene con su santo. En esta segunda venida, Jesucristo no está en el aire. Jesucristo pone sus pies en el monte de los olivos y este se divide, ¿no? Apocalipsis 19:14, Zacarías capítulo 14:3. Como segundo punto, este evento se efectúa antes de la gran tribulación, o sea que el arrebatamiento se da antes de la gran tribulación. Primera Tesalonicenses 1:10, 5:9, Romanos 5:9 y Apocalipsis 3:10. Este es el argumento, ¿no?, de que la iglesia no pasa la gran tribulación y es arrebatada antes. En el caso de la segunda venida ocurre después de la gran tribulación. Apocalipsis 6, capítulo 6 al capítulo 19. El propósito del arrebatamiento es liberar a la iglesia de la ira venidera. La iglesia no pasa la ira venidera. De hecho, tenemos testimonio en diferentes partes de las escrituras que Dios ha sacado antes de un juicio inminente a los objetos de su gracia. En el caso de Noé, fue liberado realmente del juicio, guardando a él y a su familia. En el caso de Lot también. Y miramos que Dios saca, ¿no?, de la ira o del juicio inminente que iba a caer sobre Sodoma y Gomorra a Lot. Entonces, y así pues hay muchos eventos donde realmente los objetos de la gracia del Señor son arrebatados y la iglesia no es la excepción en este caso. Eso es contundente. En el caso del arrebatamiento que se da en la segunda venida es horizontal y es con el propósito de hacer juicio a todos los judíos con los cuales Dios va a tratar con ellos, ¿no? Va a juzgarlos y va a pasarlos por la vara del pastor. ¿Ya? Va a seleccionar el Señor los que pertenecen, los que van a entrar al vínculo del pacto. Mateo 24, 40 y 41. En el caso del arrebatamiento no será visible al mundo. Primera Tesalonicenses 5:2, Apocalipsis 16 al 15 será secreto. Todo ojo le verá. Esta es la segunda venida, Apocalipsis 1:7, Mateo 24, 29 y 30. Este va a ser un evento que va a ser visualizado por todo el mundo. Todo ojo va a tener acceso a verlo. En el caso del arrebatamiento no. En el caso del arrebatamiento es inminente. O sea, quiere decir que puede suceder en cualquier momento. En el caso de la segunda venida, hay señales que preceden, indiquen el tiempo de la segunda venida. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, Mateo 24, 15 al 30, Apocalipsis 6 hasta el 19. En el caso del arrebatamiento se tocará trompeta, indicando el cierre de un programa y el inicio del otro. Se cierra el paréntesis de la gracia y aquí es una trompeta. Esta trompeta es tocada por el mismo Dios. Esta trompeta es la trompeta de Dios. Entonces, hay una gran diferencia. Y en el caso de la trompeta, la última trompeta, que suena, ¿no?, la segunda venida, es la última de una serie de trompetas. Esta trompeta es tocada por ángeles. Esta última trompeta anuncia la llegada del rey y la reunión con sus súbditos. Estas trompetas son diferentes, no es el mismo toque de trompeta. Y en el caso de esta trompeta del arrebatamiento, no es escuchada por todo el mundo, solamente por la iglesia, ¿ya? Entonces, estos son detalles importantes que nosotros debemos de manejar
En este estudio no breve, es solamente un esbozo para que nosotros nos ubiquemos dentro del contexto escatológico donde nos encontramos con nosotros. Así que mis hermanos, espero que este pequeño estudio sea de bendición para ustedes. Dios les bendiga y Maranata.